una palabra, que es Josué, nos ha entregado Josué 13, pastor. Josué 13 del 1 al 4. A ver, leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Yo pensé que estaba en Josué, estoy en Jueces. Josué 13. 13:4. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Tierra aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra, que queda. todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los de 5 los 5 príncipes de los filisteos, el el Gaseo, el Asdodeo, el el Ascaloneo, el Geteo, el y el Ecroneo, también también los los Aveos, al sur, toda la tierra de los cananeos, y Mehara, que es de los de los Sidonios, sidonios, hasta hasta Fet, hasta los hasta los límites límites de del Amorreo. Amorreo. Amén. Pues pastor, el Señor nos está diciendo a través de su palabra aquí en Josué, tiene un propósito con esta palabra al hablarnos con Josué 13 del 1 al 4, donde nos está diciendo y direccionando a continuar, pastor, predicando el Evangelio sin macula y sin engaño, del oriente al occidente, del norte al sur, por todo el mundo, pastor, a predicar la palabra y hacer que esa palabra corra libremente, pastor, porque hay muchos, pero muchos que están ávidos de la palabra del Señor, y muchos que al escuchar la palabra pueden convertirse a los pies de Cristo, pueden ser salvos, pastor. Entonces a eso está llamando el Señor. Así hay muchos en la iglesia de Jesucristo a nivel mundial que han predicado la palabra, pero han estado estáticos, pastor, estático en los púlpitos. La palabra tiene que correr, y fíjense que por medio de todos los medios de comunicación, así quieran callarnos, deben de correr la palabra por todos los medios de comunicación y seguir predicando ese evangelio sin macula y sin engaño, porque hay mucha tierra aún sin conquistar, y el Señor manda a que esa tierra sea conquistada para Cristo y de Cristo, pastor. Amén. Amén. Les ha colocado evangelistas, profetas, atalayas, pastores, les ha colocado. Eso no lo ha colocado Satán ni sus demonios, lo ha colocado Dios en el pensar, el decir y hacer, y en el pensamiento y en el corazón ir a predicar la palabra a tierra sin conquistar, pastor. Y es tiempo, el Señor lo está colocando, es Él el que está hablando. Amén. O sea que hay confirmación para muchos que el Señor le ha colocado en este momento. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito en esos pensamientos que ha colocado en siervos, evangelistas, profetas, maestros, pastores, y está confirmando a través de su palabra que donde quiera que no van a hablar, ellos van a hablar en la palabra de Dios. Amén. Ezequiel 2. Vamos a Ezequiel 2. Del 1 al 10 es. El Señor quiere hablar, pero a través de su palabra, pastor. El Espíritu Santo. Llamamiento de Ezequiel.
me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tu, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Amén. Tremenda la palabra que el Señor nos está entregando. Si Él nos dijo antes, ahorita mediante la oración, antes de entregarnos la palabra que Él quería hablar, y nos estaba hablando, pero a través de su palabra, y así mismo nos lo está diciendo. Nos está diciendo que a la Iglesia de Cristo a nivel mundial, muchos de los que están escuchando, escucharán, y escuchando la palabra del Señor se darán cuenta del llamamiento que Él tiene, que cada uno de ellos tiene, conforme a los propósitos en Cristo Jesús, mediante sus dones, pastor, mediante sus ministerios, así como Él hizo un llamamiento a Ezequiel, así mismo tiene el llamamiento cada uno de nosotros, pastor. Y Él da palabras precisas, concretas, instrucciones precisas y concretas. Así que da la palabra, pastor. Estamos en medio de casa rebelde, corazones endurecidos, rostros llenos de maldad. Estamos en medio de gente que ama el mundo, pastor, y Él nos ha colocado allí. Y aún así, esa gente se ha rebelado contra el Señor, y el Señor ha permitido que nosotros estemos allí. Porque no solamente ellos se han revelado, sino sus padres y los padres de sus padres, de generación en generación, y el Señor ha permitido que nosotros estemos allí. Pero no quiere decir eso que nosotros seamos rebeldes. A nosotros nos está hablando Cuerpo de Cristo a nivel mundial, y nos está diciendo, Él nos está corrigiendo con dulzura, y nos está diciendo, no por eso nosotros tenemos que volvernos casa rebelde. Nosotros tenemos que comer el alimento vivo que Él nos está dando día a día, y esa es la palabra del Señor. Y basarnos siempre, aunque estemos en medio de casa rebelde, aunque estemos en medio de todos aquellos que se han rebelado contra el Señor, el propósito de Dios para con nosotros y para con ellos es seguir nosotros comiendo y haciendo digestión del alimento que Él nos da a través de sus santas escrituras, y entregar indeterminadamente la palabra, pastor, a justos e injustos, a rebeldes y no rebeldes. Pero ahora nos ha colocado porque Él ha hecho un llamado. Tiene unos escogidos, unos predeterminados, un puñadito de los predeterminados para la salvación. Y a ese predeterminadito nos ha hecho pasar por el fuego, y nos está haciendo pasar por el fuego. Y nos está diciendo que no tema usted, que no tema yo, que no tema el cuerpo de Cristo a nivel mundial, que no tema ni tenga miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Son casa rebelde, y cuando se levantan, porque se van a levantar y se han levantado y se siguen levantando, y envían maldiciones, envían palabras de rebeldía contra nuestro Dios, contra el Dios del mundo, que es mi Señor Jesucristo,
ellos envían palabras de rechazo, palabras abominables, y no solamente para él, sino para nosotros, que le servimos al Señor y somos parte de él. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que estar más fuertes, levantados, porque nosotros tenemos el conocimiento, el Señor nos lo ha entregado a través de su palabra, que es el alimento vivo que nosotros comemos, que es las Santas Escrituras, y no nos está enviando a que vamos a comer el alimento que el mundo come, que es solamente pura palabrería, pastor. Él nos está diciendo que el alimento vivo y las Santas Escrituras, ahí está consignado el alimento que nos ha dado, y que ese es el que tenemos que seguir comiendo. Y que les hablemos a todos y cada uno con las palabras. ¿Con qué palabras? Las palabras del Señor. Y que escuchen o dejen de escuchar la palabra. Eso no significa que nosotros nos vamos a perder. Significa que ellos son casa rebelde. Amén. Amén. Nosotros, así como nosotros, hay muchos en el cuerpo de Cristo dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué yo estoy ante estas cosas abominables? ¿Por qué estoy rodeada de gente mala? ¿Por qué estoy rodeada de personas cercanas que hacen esto y están en contra de tu palabra, blasfeman contra el cielo, contra ti, nos calumnian, hacen tantas cosas y están en desobediencia? ¿Por qué, Señor, nos tienes aquí? ¿Por qué nos tienes padeciendo aquí y allá? ¿Y por qué? ¿Por qué, pastor, no podemos salir de eso? Eso nos dice el Señor. ¿Por qué no podemos? Pero el Señor está diciendo a través de su palabra, porque Él tiene un propósito en usted ni en el cuerpo de Cristo ni en el mundial, y sabe que el alimento que nos ha, lo único que está pidiendo es la obediencia, porque el alimento que tenemos que seguir comiendo es el que está en la Santa Escritura, es la palabra del Señor, y en esas mismas palabras es que le hablamos a la casa rebelde. Oigan o no oigan, nos toca a nosotros, porque la salvación es individual. Sí, es parte del mismo paquete, las lágrimas, las lamentaciones, las quejas. Es parte del mismo proceso del conocimiento de la palabra, del digerir la palabra, del predicarla, de entregarla. O sea que el hecho de que nosotros nos lamentemos, pues es parte de lo mismo. Es consecuencia de estar en el camino del Señor. Amén. Amén. Estoy sintiendo, ahorita, mientras está orando, estoy sintiendo como olor a rata. Cuando esa rata se poposea, así, en el aire. La pura rata estoy sintiendo. Eso es ruina y miseria, inmundicia. Reprendemos todo eso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu de ruina, de inmundicia, de destrucción. En el nombre poderoso de Jesús los reprendemos, los echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret no tienen parte ni suerte en nuestras vidas. Todos retroceden, espíritus inmundos, espíritu de rata. Te enviamos fuego en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sí. Fuego del altar de Jehová, desde donde estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo a la diestra del Padre, como reyes y sacerdotes de Jesucristo, ministrando en el santuario del Dios Todopoderoso. Enviamos fuego celestial, fuego abrasador, fuego que destruya en el nombre poderoso de Jesús toda esa suciedad, toda esa inmundicia, toda esa miseria, toda esa ruina en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se quema y se consume en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga, pastor. Gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias y aquí seguimos. Nos va a hablar a través de su palabra y nos dirige a Lucas 4, pastor. Lucas 4, pastor, del 16, primeramente, pastor, al 30. Y después, allí mismo, nos ubicamos en Lucas 4, del 31, pastor, al 37. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Jesús en Nazaret.
en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor El está Espíritu del sobre mí, Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a a pregonar pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José, el hijo? Él les dijo: sin Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años, 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna a de ellas ninguna fue de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Tremendo, ¿no? Amén. Amén. Mire, pastor, que el Señor nos está diciendo, nos está hablando del cuerpo de Cristo a nivel mundial, evangelistas, profetas, atalayas, pastores, nos está hablando que nadie es profeta en su misma tierra, que muchas veces en la misma casa, en la misma iglesia de Jesucristo, se está predicando la palabra, se está hablando la palabra del Señor, y aún así muchos se pierden, pastor. Muchos se pierden, porque nadie es profeta en su misma tierra. Usted lanza la profecía, lanza la palabra, pero no se cumple. Muchas veces en la misma casa de la iglesia de Jesucristo no se cumple, pastor. Pero esa palabra puede trascender a través de las mismas pérdidas de alma, cuerpo y espíritu de otros, puede trascender a ganar más almas para Cristo. A través de situaciones, de hechos, del tiempo, a través de muchos que han muerto, se han limpiado muchos también, pastor. Algunos pocos se han muerto y morirán, y se han limpiado muchos. El Señor dice: así se llenen de ira, de rabia, de ira y de persecución ante los hijos de Dios y ante todos aquellos que el Señor nos ha escogido, nos ha predeterminado, porque su palabra nos dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor nos habla a través de la palabra, que aunque a muchos no les guste y se llenen de odio y de rencor, el Señor es el que tiene la última palabra, y es Él el que tiene los predeterminados. No el mundo, es el Espíritu Santo que está sobre nosotros y nos ha ungido. ¿Para qué? Para pregonar esas nuevas del Evangelio, para levantar a los quebrantados, pastor, de corazón, y pregonar la libertad a los cautivos, y hacer esos milagros sobrenaturales que traerán almas para Cristo.
Tenemos que seguir haciendo así en medio de casa de rebeldes, pastor, entregando la palabra que el Señor nos está entregando. Tenemos que hacerlo, es en cumplimiento de la palabra del Señor. No si queremos o no queremos, es nuestro deber. Y tenemos que tener el conocimiento que muchos de ellos también se perderán, aún recibiendo la palabra. Pero es otro tanto que se salvarán a través de esos que se han perdido, pastor. Amén. Amén. Seguimos entonces del 31 al 37. Sí, amén, amén. Un hombre tenía un espíritu inmundo. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole, en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Amén. El Señor nos está mostrando a través de su palabra, nos está hablando a través de Lucas, pastor, 4, del 31, pastor, al 37, nos está direccionando porque nosotros le pedimos dirección mediante la oración, mediante el clamor en la unidad del Espíritu, y Él nos está respondiendo. Y antes nos dijo de Lucas, pastor, nos dijo anteriormente de Lucas, del 16 al 30, Él nos hablaba, el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, puesto que nos ha ungido y Él nos ha enviado a llevar las nuevas del Evangelio y a predicar, y así muchos se pierdan y otros no se perderán, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces el Señor nos está aquí, sigue su conducto, su secuencia, sigue su proceso diciéndonos que a todos aquellos que tienen espíritus inmundos también Él nos ha mandado a libertar a los cautivos en el nombre de Jesús. Muy independientemente de las situaciones, pastor, a mandar libertad para los cautivos, porque la autoridad está en Cristo Jesús, la autoridad está en nosotros, puesto que el Espíritu Santo de Dios nos ha ungido, pastor. El Señor nos está mandando a libertar en el nombre de Jesús de Nazaret al cautivo, pastor, y hablar a otros, siempre la palabra del Señor, con autoridad y poder, porque es de la única forma que salen esos espíritus inmundos que moran en muchos de los predeterminados para la salvación que están absorbidos por el mundo. Nosotros lo hacemos y el Señor da la última palabra, porque en la voluntad del hombre está su salvación, pastor. Amén. Amén. La victoria en Cristo Jesús a través de su palabra, del Salmo 18. Les está entregando la victoria, pastor, porque Jehová está dentro de nosotros, del cuerpo de Cristo a nivel mundial, de los predeterminados para la salvación. Y Él ha sido nuestra roca, nuestro pronto auxilio, pastor. Por eso Él es el Dios de nuestra salvación. Y nosotros hemos clamado y Él nos ha escuchado. Él nos ha librado de todos nuestros enemigos, de las acechanzas, de todos los que se han levantado contra nosotros. Porque levantarse contra nosotros, levantarse contra el Dios vivo, y Él no permite nada con sus escogidos, con la niña de sus ojos. Él nos ha librado en muchas situaciones del varón violento. Él nos ha de las acechanzas del enemigo, pastor. Porque los triunfos de nosotros no son los triunfos de nosotros, son los triunfos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque grande es la misericordia para con todos nosotros, los que hasta el final perseveramos en su palabra, y para nuestra descendencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Vamos con el Salmo 28 entonces. Salmo 28, pastor.
Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates jamás, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, y en él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Amén. Amén. Mire el Señor cómo nos sigue hablando a través de su palabra para levantarnos y renovar nuestras alas como las águilas, pastor. Mientras hemos estado leyendo la palabra, orando, el enemigo espiritual era como si me hubiera metido un alfiler o una puñalada en el brazo izquierdo más fuerte me dolía, pero seguí leyendo la palabra y seguí confiando en el Señor. Ya mermó. El Señor nos está respaldando a través de su palabra y nos dice que sigamos orándole al Señor, que damos la ayuda y alabanza, porque siempre tenemos la respuesta en Él, que hemos clamado y sigámoslo haciendo, porque Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro pronto auxilio. Él jamás se ha entendido de su pueblo amado. Él, ni el pueblo amado de Israel, ni nosotros su descendencia, Él siempre ha estado con nosotros y estará de generación en generación. Él nos dice que en nuestro clamor, para nosotros no ser arrebatados juntamente con los malos, con los malignos, pastor, Él nos ha escuchado y nos está dando la dirección, qué es lo que debemos de hacer para que por medio de la palabra Jehová pague a cada uno conforme a su obra y a la perversidad de los hechos. Amén. Amén. A mí me tenían atacado desde que empezamos, o desde antes de empezar con la intercesión me estaban metiendo agujas por el pie derecho, por los dedos. Tremendo, la unión de los dedos con el pie, me lo tenían atacado. Y después sentía lo de la cabeza. Querían poner dolor de cabeza y todo eso. Todo eso estaba ahí, pastor. Amén, amén. Pero ya se desapareció, ¿cierto, pastor? En el nombre de Jesús. Ya se fue todo eso. Amén, amén, gloria al Señor. Sí, el Señor nos habló esta noche nos hablaba a través de su palabra. Yo le digo que mientras estábamos orando, sentí como una puñalada en el brazo que le dije que había vuelto el dolor y el ardor y como se me regara algo, pero seguí, ya desapareció. Y el Señor nos está diciendo aquí textualmente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en este Salmo 28? ¿Qué debemos hacer? Y es pedir que se revoque y que Dios pague conforme a los hechos y las obras de cada cual, pastor. Amén, amén, amén. Sí, que se establezca la justicia del Señor. Así hemos estado orando. Padre, que se derrame tu justicia, Padre, que les des el pago. Amén. A todos aquellos, Rey Celestial, que se han levantado en contra del cuerpo de Cristo, que reciban. Amén. Que reciban lo que han enviado, porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrar, eso también recogerá. Amén. Y él le da el pago a todos. Él paga tanto a los justos como a los impíos. Entonces ellos que están confederados, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que les devuelvas 70 veces 7 de su infamia, de su ignominia, de su maldad, de lo que han enviado en contra del cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor.
se vuelvan a edificar, que caigan por tierra, 1 a 1, 2 a 2, 10 en 10, 1000 en 1000, que caigan. Bendito seas Jehová de los ejércitos. Oh Señor, declaramos con el poder de la palabra que en esta hora, Señor, toda migraña, toda atadura, toda hechicería, toda brujería, todo conjuro que está haciendo para nosotros, que están enviándonos para nuestros hijos, nuestras generaciones, ahora se les devuelve, porque estamos rogándote a ti, mi Señor, y tú escuchas nuestros ruegos. Jehová, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo. En ti hemos confiado, nuestro corazón sigue confiando. Señor, ayúdanos en esta hora, Señor, que se vean, Señor, tus juicios, Señor, porque conjuntamente con los juicios vienen las promesas. Suelta nuestra casa, nuestras generaciones, la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Ya es suficiente. En el nombre poderoso de Jesús declaramos a ustedes espíritus inmundos que están bajo los pies de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nos gozamos, nuestro corazón se goza recibiendo la bendición, y siempre alabemos tu santo nombre, mi Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Nosotros somos tus ungidos, tus predeterminados, y recibimos la bendición que viene de arriba, Padre Celestial. Oh Señor, bendice también a nuestra heredad, a nuestros hijos, nietos, generaciones, en el poderoso nombre de Jesús, y pastoreales por medio, Señor, de tu palabra, a través de evangelistas, profetas, maestros, pastores, y susténtales, Señor, susténtanos a todo el cuerpo de Cristo con tu palabra, Señor, y con la bendición que viene de arriba. Es para la honra y gloria de mi Padre Celestial, hecho está, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén.